Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra unidad número 7, termoquímica, y hoy vamos a empezar con la espontaneidad de las reacciones, es decir, los criterios de espontaneidad que se tienen para, o que nos puede brindar la termoquímica para saber si una reacción química va a ser espontánea o no, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que saber es que un proceso se considera espontáneo cuando una vez iniciado puede transcurrir sin aporte de energía. Es decir, que el proceso a veces necesita un aporte inicial de energía y después continúa produciéndose sin ningún inconveniente. Es el hecho de que necesite un aporte inicial de energía no significa que no sea espontáneo, ¿sí? Eso por ahí tenemos que tener bien claro, ¿no es cierto? Muy bien. Algunos ejemplos. La evaporación del agua, por ejemplo, a temperatura ambiente es un proceso espontáneo. Todos sabemos que si dejamos un vaso con agua afuera, en el sol, se va a evaporar y al cabo de un tiempo no va a quedar nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un proceso espontáneo. La combustión del alcohol. El alcohol es un combustible. Ahora, si yo lo dejo solito al alcohol, es más, lo mantenemos en recipientes y demás, ¿no es cierto? Y no prende fuego solo, necesita de una ignición inicial, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, una chispa, o por ejemplo, con un encendedor, un fósforo, y yo ahí comienzo el proceso de combustión, pero una vez iniciado, este continúa sin necesidad de una energía externa, ¿sí? El descenso de una bola por un plano inclinado. Por ejemplo, si agarro, no sé, una pelota de fútbol y la largo desde arriba a una montaña, todos sabemos que la pelota va a bajar rodando, ¿no es cierto? Eh, o salpicando o lo que sea. Pero el tema es que es un proceso que ocurre espontáneamente sin necesidad de aporte de energía externa. ¿Mm? Ahora, el hecho de que un proceso sea espontáneo no quiere decir que uno lo visualice o se realice a una velocidad considerable, ¿sí? Que un proceso sea no espontáneo no implica que sea irrealizable. Estos son conceptos que por ahí a veces uno tiende a confundir un poco, ¿no es cierto? Cuando decimos que un proceso es espontáneo, es eso, es espontáneo. No nos dice nada acerca de la velocidad a la que se produce, ¿sí? En cambio, un proceso que es eh, no espontáneo no implica que no sea realizable, ¿sí? Solamente que en los procesos no espontáneos debemos aportar energía desde el exterior todo el tiempo que dure el proceso, ¿sí? Porque si no, va a dejar de producirse. ¿Mm? Un ejemplo clásico de esto, del primer punto sobre todo, es decir, de que el proceso sea espontáneo no quiere decir que se verifique a una velocidad apreciable, es por ejemplo la oxidación de la celulosa. Ustedes saben que la mayoría, el papel está hecho de celulosa. La- el mayor componente del papel es celulosa, que uno saca, o la gente lo saca de los árboles, ¿no es cierto? Ahora bien, el proceso de oxidación es un proceso espontáneo. Sin embargo, la humanidad ha usado al papel para dejar registro de sus conocimientos, por ejemplo, en los libros, ¿sí? Ahora, el oxígeno del aire va deteriorando a ese papel. O sea, es un proceso espontáneo la reacción de oxidación de la celulosa. Sin embargo, el proceso es tan lento que uno puede utilizarlo para
dejar registro de las cosas, ¿no es cierto? Y por eso utilizamos el papel. ¿Cómo nota uno esto? Pues bien, si ustedes miran un libro viejo o papeles viejos que tienen guardado en algún lugar, van a ver que tienen que tiene un color amarillento. Y esto es precisamente porque se ha estado oxidando, ¿sí? Hay un ejemplo que aparece en una película, recuerdo que, no sé si ustedes miraron el Código Da Vinci. ¿Alguien la vio? ¿A esa película? Yo no. ¿No? Sí, profe. ¿Sí la vieron? Bueno, algunos la vieron, otros no. Bueno, les cuento. El Vaticano tiene para preservar sus documentos una biblioteca en donde la cantidad de oxígeno que hay dentro está controlada. ¿Y esto por qué? Justamente para evitar el deterioro de los libros. La cantidad de oxígeno es muy pequeña, ¿sí? Solamente alcanza para respirar, apenas para respirar, digamos. Entonces, el, eh, los libros se pueden mantener por más tiempo, ¿sí? Así de sencillo. Pero es justamente para evitar o retardar lo más que se puede este proceso espontáneo de la oxidación de la celulosa. Muy bien, continuamos con la próxima. Hay varios criterios de espontaneidad, o mejor dicho, han ido apareciendo criterios de espontaneidad. El que se usa actualmente es uno solo, y es al que vamos a arribar. Entonces aquí cuando yo pongo primer criterio de espontaneidad, a lo que me estoy refiriendo es al primero que apareció históricamente, ¿sí? No es que existen tres criterios de espontaneidad, sino que hay un solo criterio de espontaneidad que se usa actualmente. Pero aquí los pongo en orden cronológico, ¿sí? De cómo fueron apareciendo a través de la historia. El primer criterio es la llamada regla de Berthelot-Thompson, que se enunció en 1870. Fíjense la época, ¿no? Bastante atrás. Y que establecía que todas las reacciones espontáneas son exotérmicas, es decir, que tienen una variación de entalpía menor que cero, ¿sí? Esta regla es evidente que no es cierto, ¿no es cierto? Ya que existen procesos que aún siendo espontáneos no son endotérmicos. Esto lo sabemos hoy, ¿no es cierto? 2020, o bueno, ya desde hace varios años, pero a lo que voy es que en 1870 la cantidad de procesos que habían estudiado hasta ese entonces permitía establecer esta regla, que siempre que la entalpía sea menor que cero, o dicho de otra forma, que la reacción sea exotérmica, el proceso era espontáneo, ¿sí? Pero hay un ejemplo muy clásico, que es el hidróxido de bario. Aquí está hidratado. Normalmente por cada mol de hidróxido de bario se rodea de 8 moles de moléculas de agua, es decir, se hidrata este hidróxido, ¿no? Cuando se lo hace reaccionar con el nitrato de amonio, se produce el nitrato de bario más amoníaco y agua, ¿sí? Este proceso es fuertemente endotérmico, ¿sí? Tal es así que el matraz, si yo hago la reacción en un matraz, por ejemplo, se enfría tanto que si uno humedece ese matraz por afuera, digamos, ¿no? Lo humedece con agua, esta se congela. ¿Se dan una idea del proceso? ¿Sí? Si uno humedece el matraz donde se está produciendo esta reacción, el agua se va a congelar de lo endotérmico que es, ¿sí? Y ocurre con tan solo mezclar estos dos reactivos a temperatura ambiente. Es un proceso altamente endotérmico y muy espontáneo. Por lo tanto, esta regla no es cierto. Ahora,
Lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de energía, de reacciones químicas que son exotérmicas y que son espontáneas. Eso sí es verdad, pero no todas. Hay excepciones como esta, por ejemplo. Esta es solo una, hay varias. Muy bien. Vamos a ver el segundo criterio, pero antes vamos a ver el concepto de entropía. ¿Sí? La entropía, podemos decir que es una medida del desorden del sistema. ¿Sí? Voy a poner esto para que no esté. Entonces, fíjense, es una medida del desorden que tiene el sistema y se mide como la variación de entropía, como la entropía final menos la entropía inicial. ¿Sí? Existen tablas de entropía molar estándar de diferentes sustancias. Nuevamente, si ustedes van al Atkins, a la parte final del libro, van a ver que uno de los apartados es sobre propiedades termoquímicas y entre esas propiedades termoquímicas de las sustancias van a tener entalpía, entropía, variación de energía libre, que ya les voy a ir indicando. Esta en la entropía, digamos, se mide al igual que medimos la entalpía, por ejemplo, como la sumatoria de la entropía de los productos menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. Pero para entender esto de que la entropía es una medida del desorden, consideremos, por ejemplo, un sólido, ¿sí? Que pasa a líquido y luego a gas. Esquemáticamente sería una cosa así, ¿no es cierto? En el sólido las partículas van a estar todas juntitas. En el líquido, recuerden que cada una de estas partículas se puede mover libremente por el seno del líquido, por lo tanto, en este caso hay más desorden que aquí. Y en el gas están las partículas moviéndose caóticamente. Por lo tanto, el desorden que hay aquí es mayor que el que hay aquí. Y mayor que el que hay aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando paso de sólido a líquido y hago la entropía del líquido, es decir, el desorden que hay en el líquido, menos el desorden que hay en el sólido, lógicamente la variación de entropía me va a dar mayor que cero. ¿Sí? Y cuando hago el cálculo de la variación de entropía entre el gas y el líquido, también es mayor que cero. ¿Sí? Entonces podemos establecer que cuando la entropía del universo, ¿sí? Del universo, es decir, del sistema más lo que rodea al sistema y tiene influencia sobre el sistema, la variación de entropía del universo, si es mayor que cero, entonces tenemos un proceso espontáneo. ¿Sí? En la práctica, se considera nula la entropía de una sustancia pura en estado sólido a 0 Kelvin. ¿Sí? Entonces, a 0 Kelvin y en estado sólido, la entropía de una sustancia pura es nula. Por ejemplo, la entropía del agua a 0 Kelvin es 0. ¿Sí? La entropía medida en condiciones estándar, es decir, una atmósfera y 298 Kelvin, es siempre mayor que 0. Entonces, no importa aquí de qué esté hablando, si esté hablando de una sustancia pura, de una sustancia simple, una sustancia compuesta, no importa. La entropía siempre en condiciones estándar de termoquímica va a ser mayor que 0. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces el segundo criterio de espontaneidad que aparece es el de la variación de entropía, justamente, ¿no es cierto? Y vamos a decir que en todo proceso espontáneo, la entropía, entre paréntesis, desorden, ¿no es cierto? Cuando decimos entropía tenemos que pensar en desorden. Entonces, en todo proceso espontáneo, el desorden de un sistema aislado aumenta. ¿Sí? Entonces, se puede usar la entropía
como un criterio de espontaneidad que es muy certero, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cualitativamente, la variación de entropía de algunos procesos se puede medir fácilmente. Por ejemplo, obtener una disolución mezclando soluto y disolvente es un proceso espontáneo. El estado inicial con el que el soluto y el solvente sin mezclarse puede suponerse más ordenado que el estado final soluto y disolvente. Por lo tanto, la variación de entropía en ese caso va a ser mayor que cero. Y eso me estaría diciendo que el proceso es espontáneo, ¿sí? Una reacción en la que partimos de reactivos en estado líquido o sólido y se forma un gas como producto, el gas es un sistema menos ordenado que un líquido o un sólido. Entonces la variación de entropía también va a ser mayor que cero. Por lo tanto, el proceso va a ser espontáneo, ¿sí? Otra, la reacción en la que aumenta el número de moles gaseoso al pasar de los reactivos a productos. Mayor cantidad de gas supone mayor desorden. Entonces, la variación de entropía también va a ser mayor que cero, por lo tanto espontánea, ¿sí? Los compuestos con enlaces más fuertes tienen menor entropía que los compuestos con enlaces más débiles. Así, por ejemplo, el etano, que tiene enlace sencillo carbono-carbono, tiene mayor entropía que el eteno, que tiene un enlace doble, ¿sí? Y mayor entropía que el etino, que tiene un enlace triple, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta eh, o que los enlaces se hacen más fuertes, la entropía también aumenta, disminuye, perdón. Bueno, entonces va todo bárbaro con la entropía, ¿no es cierto? En el sentido de utilizarla como criterio de espontaneidad. Ahora, lo que pasa con este criterio de espontaneidad para usarlo es que es complicado medirlo, ya que, si ustedes se fijan, el enunciado hace referencia a un sistema aislado, ¿sí? Y normalmente una reacción química no es un sistema aislado, porque intercambia energía con el medio ambiente. Entonces ahí viene el problema con la variación de entropía. Hay que tener la variación de entropía de todo el sistema, y eso no es tan fácil de medir. Entonces, teóricamente es un criterio que nos sirve de mucho porque es muy fiable. Uno se puede fiar mucho de este criterio para saber si la reacción va a ser espontánea o no, pero tiene el problema de que es difícil medirlo, sobre todo para los sistemas químicos. Entonces aparece otro concepto, que es el concepto de energía libre de Gibbs, ¿sí? Que es otra función de estado, ¿sí? Y decimos que cuando se realiza una reacción química, el sistema busca no solamente el estado de mínima energía o entalpía, sino también el estado de máximo desorden o entropía. Esto es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Normalmente un sistema cualquiera busca el estado de mínima energía, ¿sí? Y de máximo desorden. Entonces, de alguna manera, hay la espontaneidad del sistema va a estar dada por una combinación de la entropía y la entalpía. Y eso es lo que lleva a definir una nueva magnitud de estado que la llamamos energía libre de Gibbs, ¿sí? Y es esta expresión: la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura absoluta por la entropía, ¿sí? Ahora, la energía libre
es la energía que está potencialmente disponible para realizar un trabajo útil. Esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Está comprobado que si de la reacción se puede obtener trabajo aprovechable, la variación de energía libre habrá disminuido una cantidad equivalente al trabajo obtenido. Matemáticamente, lo que tenemos es esto, que una disminución de la variación de la variación de energía libre es igual al trabajo. Aquí W significa trabajo, ¿sí? Entonces, la energía libre es la energía que está potencialmente disponible para realizar un trabajo útil. Y esta es una definición que muchas veces se le pregunta en el examen, ¿sí? Hay que tenerla bien presente. La variación o la disminución de la variación de energía libre es igual al trabajo útil aprovechable. Entonces, como lo que normalmente se mide es la variación de energía libre, aparece lo que llamamos la ecuación de Gibbs-Moll, que dice que la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tercer criterio de espontaneidad va a ser la variación de energía libre. Y esto es lo que usamos actualmente para considerar si un proceso es espontáneo o no. ¿Sí? Normalmente, la variación de energía libre se da en kilojoule por mol, la entalpía también se da en kilojoule por mol, la temperatura en Kelvin, y aquí es donde hay que tener cuidado. Si esto está en kilojoule por mol, la variación de entropía también tiene que estar en kilojoule por mol. Esto también tiene que estar en kilojoule por mol. ¿Sí? Ahora, como todo este término debe quedar en kilojoule por mol, entonces la variación de entropía se pone en kilojoule sobre Kelvin por mol. Entonces Kelvin se me va a ir con el Kelvin de la temperatura y todo este término me queda en kilojoule por mol. Entonces ahora puedo sumar todo este término con este otro término, ¿sí? Pero además hay que tener otro cuidado, que la entropía normalmente en las tablas aparece como Joule sobre Kelvin por mol, por lo que hay que transformarla a kilojoule sobre Kelvin por mol para después hacer esta suma, ¿no es cierto? Esta resta. ¿Mm? Muy bien. Se puede demostrar que la reacción va a ser espontánea, es decir, voy a tener un proceso espontáneo cuando la variación de energía libre es menor que cero. Y va a ser no espontáneo cuando la variación de energía libre es positiva. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos nuestro criterio de espontaneidad, el que se usa actualmente, que es justamente este, el de la, el de la variación de energía libre. ¿Sí? Cuando la variación de energía libre es menor que cero, el proceso es espontáneo. ¿Sí? Cuando es mayor que cero, el proceso es no espontáneo. ¿Sí? Muy bien. Avancemos un poquito. Vamos a ver ahora aquí un resumen de cómo serían los signos que puede llegar a tener delta G. Sabemos que son positivos y negativos, ¿no es cierto? Pero analizando un poquito lo que ocurre con la variación de entalpía y la variación de entropía, podemos saber un poquito más acerca del proceso. Por ejemplo, aquí tengo puesto en un eje de coordenadas la variación de entropía y en el otro eje la variación de entalpía. Muy bien. Esto funciona como un eje XY. Hacia aquí están los positivos, hacia la derecha, hacia la izquierda los negativos,
hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, si delta de H, la variación de entalpía y la variación de entropía son positivos, es decir, estoy aquí. Si los dos son positivos, estoy aquí, en esta región. ¿Sí? Delta G será negativo solo cuando T por delta S sea mayor en magnitud que delta H. ¿Sí? Es decir, esto se va a cumplir a temperaturas elevadas. Pues muy bien. Si delta H es positivo y delta DS es negativo, es decir, estoy aquí, delta de H positivo, pero delta DS negativo. Estoy en esta región. ¿Sí? Entonces, delta de G va a ser positivo, independientemente de la temperatura. Por lo tanto, va a ser una reacción no espontánea. Entonces, cuando tengo delta de H positivo y delta de S negativo, yo ya sé que la reacción es no espontánea. No importa la temperatura. La reacción va a ser no espontánea. Ahora, si estoy en delta de H negativo, es decir, aquí, y delta de S positivo, o sea, aquí me daría esta región, esta también va a ser que delta de G me dé un valor negativo, independiente de la temperatura. Por lo tanto, la reacción va a ser espontánea a todas las temperaturas. ¿Sí? Cuando delta de H entonces es menor que 0 y delta de S es mayor que 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura. ¿Sí? Finalmente, cuando delta de H es negativo, estoy hacia aquí. Y cuando delta S negativo, estoy hacia aquí, es decir, me da este cuadrante. Delta de G será negativo solo cuando T por delta S sea mayor en magnitud a la variación de entalpía. Y esto se cumple a bajas temperaturas. Entonces va a ser espontánea cuando delta de H es menor que 0 y delta de S también menor que 0, va a ser espontánea solamente a bajas temperaturas. ¿Sí? Aquí en este cuadro está puesto lo mismo que aquí, solamente que de otra forma. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, para una determinada reacción química, delta de H cerito vale menos 35,4 kilojoules. Y delta de S cerito vale menos 85,5 joule sobre Kelvin a la menos 1, sobre Kelvin, joule sobre Kelvin. O sea que fíjense que aquí nosotros tenemos que hacer que si queremos operar, hallar el delta G, tenemos que pasar este 85,5 de joule a kilojoule. ¿Sí? Ahora, pregunta si la reacción, o indique justificadamente si la reacción da lugar a un aumento o una disminución del desorden del sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye el desorden en el sistema? Es negativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy ya habíamos visto que cuando aumentaba el desorden, la variación de entropía era positivo. Entonces, en este caso, el sistema disminuye el desorden. ¿Sí? Podemos considerar que los productos están más ordenados que los reactivos. Muy bien. Ahora dice, ¿la reacción será espontánea a 298 Kelvin? Bueno, para eso tengo que aplicar la ecuación de Gibbs-Moltz. Esta me dice que la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. Pues bien, la variación de entalpía no hay problema, porque la tengo en kilojoule. Ya me dio como en kilojoule. ¿Sí? La temperatura la tengo en Kelvin, no hay problema. Coloco como está. Ahora, la variación de entropía
me había dado como, el dato me lo dio como Joule sobre Kelvin. Por lo tanto, voy a tener que pasarla a kilojoule. Por eso es que aquí aparece menos 0,0855 kilojoules sobre Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se me va, y ahora puedo sumar estos kilojoules con los kilojoules que me da aquí como producto de este 298 por este menos 0,0855. La cuestión es que operando, haciendo esta operación, esto me da una variación de energía libre igual a menos 9,9 kilojoules. Entonces, como la energía libre de chip es negativa, la reacción será espontánea a esta temperatura. ¿Sí? Porque si aquí vemos que si aumenta esta temperatura, esto cada vez se va a hacer más grande. ¿Sí? Y al hacerse cada vez más grande esto, puede superar a esto y la reacción puede dejar de ser espontánea. ¿Se entiende? Muy bien, pero a esta temperatura, que es lo que nos pregunta el problema, la reacción es espontánea porque me da un delta de G negativo. ¿Sí? Muy bien, se nos está terminando el tiempo. Ustedes ya saben, cuando termina, iniciamos la sesión con las otras credenciales. Muy bien, aquí hay otro ejercicio. Dice, calcular la temperatura a partir de la cual la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco es espontánea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tengo una variación de entalpía y una variación de entropía. ¿Sí? Y, por supuesto, la variación, la función de Gibbs-Moll. Aquí me pide la temperatura. Entonces, yo igualo la ecuación de Gibbs-Moll, la igualo a 0 y despejo la temperatura. Haciendo ese simple paso matemático, digamos, me queda que la temperatura va a ser igual a la variación de entalpía dividido la variación de entropía. Como estos datos yo ya los tengo, y aquí fíjense que tengo el delta S en kilojoule, entonces no tengo que hacer ninguna transformación, directamente tengo que dividir. Y me da que la temperatura es 464,7 Kelvin. Es decir, que a esta temperatura se produce un quiebre. ¿Sí? Por encima y por debajo de esta temperatura va a ser una cosa u otra. ¿Sí? Y nos dice que por encima de esta temperatura, lo que ocurre es que el factor entrópico contribuye más que el entálpico. Es decir, este factor entrópico contribuye más que el factor entálpico. Y la reacción deja de ser espontánea. Entonces, para este caso, la reacción va a ser espontánea hasta 464,7 Kelvin. Por debajo de 464,7 Kelvin, la reacción es espontánea. Mientras que por encima de esta temperatura, la reacción va a ser no espontánea. ¿Sí? Muy bien. Este cuesta un poquito entenderlo al ejercicio, mírenlo con más cuidado, repasen esto que les acabo de explicar y lo estudian de esta manera, digamos. Muy bien, aquí terminamos. Pensé que me iba a llevar un poco más de tiempo esto, así que bueno. Profe, ahora seguimos con las 8 o termino acá. Sí.